nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre las virtudes cardinales e infusas. Hemos analizado en las charlas anteriores la prudencia, justicia, fortaleza, y estamos continuando amplificando la templanza. Hemos dicho que cuando un niño se bautiza o cuando un adulto en pecado se confiesa arrepentido y está absuelto, bien, además de la gracia, recibe fe viva, esperanza y la caridad con el Espíritu Santo. Recibe 4 virtudes morales infusas. Dios mismo las derrama junto con la gracia y la caridad en su alma: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y recibe los dones del Espíritu Santo. En el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, número 917, dice: la templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles, usamos con moderación los bienes temporales. Y habíamos dicho también en las charlas anteriores que una virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Conocerlo y también obrarlo, actuar. Hemos visto que la templanza tiene varias especies. Son las diversas especies en que se subdivide esta virtud cardinal, debido a que tiene como misión principal moderar la inclinación a los placeres que proceden del gusto y del tacto. Bien, sus partes subjetivas se distribuyen en 2 grupos acerca de sobre el gusto o la nutrición, abstinencia y sobriedad, abstinencia en la comida, sobriedad en la bebida, y sobre el tacto o la generación, la castidad y la virginidad. En la charla anterior hemos hablado de la nutrición, la gula. Ahora vamos a ver de la castidad. Es otro problema, y pienso que es el problema mayor de la sociedad actual. En una charla anterior hemos hablado de la castidad y especialmente de la castidad conyugal. Hoy hablamos de la continencia o del celibato, no solamente religiosos, sacerdotes, también muchas personas hoy están condenadas de cierto modo a llevar una vida de celibato, a veces escogido y a veces a pesar suyo. Entonces es importante ver este asunto de la continencia y del celibato para alejarnos del vicio opuesto que es la lujuria. La continencia absoluta es un deber para todos aquellos que no están casados legítimamente. La continencia, pureza absoluta, es un deber para todos aquellos que no están casados legítimamente. Por ejemplo, los que están en unión libre están pecando. Los que tienen relaciones por aquí, por allá, están pecando. Los novios que no están casados por la iglesia y que tienen sus cositas secretas, bien, están pecando. Los que van hombre con hombre, va ahí peor todavía, es contra natura. Entonces, la continencia absoluta es un deber para todos aquellos que no están casados legítimamente por la iglesia. Han de guardarla todos antes del matrimonio, así como también después de él los que se hallaren en el santo estado de la viudez. Entonces los novios, antes de casarse por la iglesia, antes de recibir la bendición de Dios, no tienen absolutamente ningún derecho. Como dicen, lo normal de los novios, eso no existe, absolutamente nada. Lo máximo que puede dar un cariño, un besito en la frente o en la mejilla, como daría a su madre o hermana, y punto. No tienen ningún derecho, no están casados. Se preparan para fundar familia, bien, pero mientras no tienen ningún derecho. De todo modo vamos a casarnos entonces no, mientras usted está pecando un pecado feo de fornicación.
Entonces han de guardar la pureza, la castidad, todos, antes del matrimonio, así como también después del matrimonio. Para los que están casados, ya no tienen nada que ver con ninguna otra persona. Y también los que están en el santo estado de la viudez. Entonces los viudos, las viudas también deben guardar castidad. Pero hay además almas escogidas que sintieron vocación de guardar continencia durante toda la vida, ya dentro del estado religioso, ya en el sacerdocio, ya también en medio del mundo. Hay gente que quiere llevar vida de castidad, de continencia en el mundo. A todos estos conviene demos reglas especiales para que puedan guardar perfecta pureza. Me apoyo, queridos hermanos, en el libro llamado Compendio de Teología Ascética y Mística. Ascética se escribe A-S-C-T-E-T-I-K-A. Y mística del padre Adolfo Tanqueray. Tanqueray se escribe T-A-N-Q-U-E-R-E-Y. Es un autor del siglo XX que escribió un maravilloso libro de la espiritualidad cristiana en la lucha espiritual y la santificación. La castidad es una virtud frágil y delicada que no puede conservarse si no se hallare protegida por otras virtudes. Es una fortaleza que ha menester de fuertes avanzadas que la defiendan. Estos son 4: la humildad, la aplicación, la mortificación y amor de Dios. Entonces, para guardar castidad, para guardar continencia, para guardar pureza, necesitamos practicar las virtudes que siguen. Entonces son 4. La humildad. La humildad que hace desconfiar de sí mismo y huir de las ocasiones peligrosas. Si uno se expone, cae. El que ama el peligro, cae en el peligro, dice la Sagrada Escritura. La humildad que nos hace desconfiar de nosotros mismos y huir, alejarnos de las personas, de los lugares, de las cosas, de los aparatos que son ocasiones de peligro. Segunda virtud, la mortificación, que castigando el amor al deleite, ataca al mal en su raíz. Entonces, mientras más uno da satisfacción al deleite del gusto y del tacto, más se fragiliza. Entonces, hace falta mortificación. De ahí la importancia del ayuno, de la abstinencia y de la mortificación en general, en todos los aspectos, ¿no? Tercero, la aplicación al cumplimiento de las propias obligaciones, que previene los peligros de la ociosidad. Entonces, aplicación al cumplimiento de los deberes, alejándonos de la ociosidad, de esto no hacer nada. Una persona que pasa horas y horas delante de la tele, o el celular, o el Facebook, o no sé, todos los aparatos, bien va a tener problemas. Aplicación al estudio, al trabajo y alejarse de la ociosidad. Por eso no dejar los niños ociosos. No dejar los niños ociosos es peligroso. Sería muy bueno acostumbrarlos a la lectura, darle el amor de la lectura. Por ejemplo, en lugar de poner su mano en el celular y que vea sus juegos, sus, no sé, videos, etcétera. Espero que son cosas más o menos aceptables. Muchas veces hasta con ideas falsas. Cuidado, esto existe para los niños también, lo malo, ¿no? Pero sería mejor acostumbrarlos a los niños a escuchar cosas buenas. Cuando ve que su papá, su mamá, su abuelo, abuela, no sé, su hermano o hermana mayor le cuenta cosas a partir del papel, aunque no sepa leer, va a tener amor al papel, y el papel usted puede tener control de lo que ve el niño, mira o lee, pero si usted le da el aparato, ahí cualquier cosa puede entrar, y cuidado. Entonces, no ser ociosos. Y también el amor de Dios, que llenando el corazón lo desocupa de peligrosas aficiones. En el centro de este cuadro de defensa, el alma puede no solamente rechazar los ataques del enemigo, sino perfeccionarse en la pureza. Entonces, la castidad es una virtud frágil, dijimos, delicada, que no puede conservarse si no está protegida por otras virtudes. Es como una fortaleza, pero a menester de fuerzas fuertes, avanzadas, que la defienden. Entonces, humildad, mortificación, aplicación y amor de Dios. Veamos un poco la humildad ahora.
La humildad es guardiana de la castidad. Esta virtud produce tres disposiciones principales en el alma que la defienden de muchos peligros: la desconfianza de sí mismo y la confianza en Dios, la huida de las ocasiones peligrosas y la sinceridad con el confesor, el director espiritual. La desconfianza de sí mismo junto con la confianza en Dios. Es cierto que muchas almas caen en la impureza por soberbia y presunción. San Pablo lo hace notar a propósito de los filósofos paganos que, vanagloriándose de su sabiduría, se dejaron llevar de toda clase de vicios y torpes. Por esta razón, dice San Pablo, Dios les ha entregado a sus pasiones vergonzosas. Esto está en el capítulo 1:26 de los Romanos. Sería bueno leer todo ese primer capítulo para entender el mundo actual decadente y hedonista, relativista, que por su orgullo pues se aleja de Dios y Dios lo deja caer. Dios se retira. Al retirarse de Dios de un cierto modo, porque nunca se retira totalmente, si no seríamos nada, pero los deja caer, los aleja de ellos y caen en los vicios vergonzosos. El gran santo sacerdote Padre Ollier explica eso de esta manera: Dios, que no puede sufrir la soberbia del alma, la humilla hasta lo más hondo, y para que el alma entienda cuán flaca es y que no puede nada por sí para resistir al mal y mantenerse en bien, permite que sea atormentada con horribles tentaciones y aún a veces que caiga hasta lo más hondo, porque son las más vergonzosas de todas y causan después en el alma mayor confusión. Cuando uno es orgulloso, cae en la impureza fatalmente. Ves el caso de Lutero. Lutero, después de haber sido el orgulloso rebelde, ha caído en lo más vergonzoso, al punto que sacó de su convento a una pobre religiosa para juntarse con ella, supuestamente casarse. Pero los dos, estando devotos religiosos, pecaron gravemente de sacrilegio. Cuando por contrario estamos convencidos de que no podemos ser castos por nosotros mismos, decimos al Señor la humilde oración de Felipe Neri: Dios mío, no os fiéis de Felipe, porque os hará traición. Entonces, queridos hermanos, la humildad nos protege de la soberbia y de la impureza. Esa desconfianza de ser universal, es decir, es necesaria para los que antes cometieron faltas graves, porque volverá la crisis y sin la gracia estarán dispuestos a sucumbir de nuevo. No lo es menos para los que conservaron la inocencia, porque sobrevendrá la crisis un día u otro y será tanto más temible cuanto que no se tiene experiencia en la lucha. Entonces hace falta una desconfianza universal de sí mismo para los que han caído y se han levantado, gracias a Dios, porque habrá ataques, y también por los que nunca perdieron la inocencia, pero pueden ser atacados y la lucha será dura. Ha de con perseverancia el fin de la vida, esta desconfianza de sí mismo. No era muy joven Salomón cuando se dejó arrastrar por el amor de las mujeres. Viejos fueron los que tentaron a la casta Susana. El demonio que ataca en la edad madura es mucho más temible, porque creemos tenerle vencido. Muestra la experiencia que mientras que de nosotros un poco de calor vital, el fuego de la concupiscencia debajo de las cenizas se enciende a veces con nuevo ardor. Entonces, cuidado, aunque uno ya sea grande o sea canoso, el peligro existe, el demonio no duerme. Salomón, ya viejo, y bien se dejó arrastrar por el amor a las mujeres paganas, y finalmente permitió la idolatría en su propio país y casa. Y aún las almas más santas han merecido de ella, de esta desconfianza universal de sí misma, porque desea el demonio hacerlas caer más que a las almas corrientes, y les tiende lazos más astutos. Así lo advierte San Jerónimo, lo advierte San Jerónimo en su carta número 22. Pues, queridos hermanos, es algo importante todo esto. Y el mismo San
Jerónimo concluye diciendo que nadie debe confiar en haber pasado largos años en castidad, ni tampoco en la santidad, ni en la ciencia. Eso lo dice en la carta número 52. ¿Por qué? Porque el demonio tiene un fin, hacernos caer y hacernos pecar. Esta vigilancia de ir junta con una absoluta confianza en Dios, porque no permitirá a Dios que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, ni nos pedirá cosa alguna imposible, porque o nos dará inmediatamente la gracia de vencerla, o la de oración para alcanzar gracia más eficaz. Entonces eso también es importante. Y bien, Dios ha prometido que no vamos a ser tentados arriba de nuestras fuerzas. Entonces tenemos que pedir a Dios ayuda y rezar, pedid y recibiréis, dijo nuestro Señor. El Padre Olie dice: hemos de recogernos interiormente con Jesucristo para hallar en Él la gracia de resistir a las tentaciones. Quiere que seamos tentados para que, conociendo así nuestra flaqueza y la necesidad que tenemos de su auxilio, nos recojamos en Él para tomar las fuerzas que nos faltan. Cuando apretare mucho la tentación, convendré ponerse de rodillas, levantar las manos al cielo para invocar el auxilio divino. Digo, dice el Padre Olie, que se han de levantar las manos al cielo, no solo porque esa postura es a propósito para orar al Señor, sino también como expresa penitencia para no llegar las manos al cuerpo durante todo ese tiempo y estar dispuesto a sufrir todos los martirios interiores y todos los zarpazos de la carne y aún del demonio antes que llegarlas. Entonces pedir y rezar en el momento de la tentación. Si en el momento de la tentación uno no reza, es como ser atacado y no pedir auxilio, va a ser vencido. Después de haber tomado todas estas precauciones, podemos estar seguros del auxilio de Dios. ¿Por qué? Porque dice: Dios no permitirá que seamos tentados arriba de nuestras fuerzas. Y bien, si permite la tentación, nos propone también el auxilio de su gracia. No se ha de temer mucho la tentación antes de que venga, porque sería amarla, ni tampoco cuando está encima, porque apoyados en Dios seremos invencibles. Entonces no tener miedo a pecados futuros, menospreciarlos, y si están, la tentación está presente, y bien pedir a Dios ayuda, apoyarnos en Dios, como dice Santo Ignacio, tomar fuerza en Dios, apoyarnos en Dios, como enchufarse en Dios. Y bien, si pedimos a Dios ayuda, a la Virgen, a los santos, a nuestro ángel de la guarda, y alejarnos de las ocasiones, y bien, Dios nos ayudará. Precisamente pasamos al segundo punto de esta charla: la huida de las ocasiones peligrosas. La huida de las ocasiones peligrosas. La mutua simpatía que existe entre los dos sexos es causa de peligrosas ocasiones para los que profesan el celibato. Se ha de suprimir los encuentros inútiles y prepararse para rechazar el peligro cuando estos encuentros son inevitables. Por esa razón, no ha de hacerse la dirección espiritual de las mujeres, sino el confesionario, dice la Iglesia y los santos. Dos cosas hemos de poner siempre a salvo: nuestra virtud y nuestra reputación. La una y la otra exigen recato extremado. Los niños de agradable aspecto, de carácter risueño y afectuoso, pueden convertirse en ocasión peligrosa, porque gusta contemplarlos y acariciarlos. Si no se está alerta, podemos pasarnos a familiaridades que turben los sentidos. Es esta una verdadera advertencia que no ha de pasarse por alto, un aviso que Dios nos envía para darnos a entender que ya es tiempo de detenernos, si no es que fuimos ya demasiado lejos. También, en general, la humildad nos mueve a huir del deseo de gozar, que es el camino. Hay para muchas caídas. Dichoso deseo que nace a la vez de la vanidad y de la necesidad del cariño, se manifiesta de un cuidado exagerado de las personas. Entonces, alejarse de toda ocasión del pecado, personas, cosas, lugares, aparatos. Y también la humildad, por último, nos da en el trato
con nuestro director una franqueza de corazón que es muy necesaria para evitar los lazos del enemigo. Entonces decir al confesor el porqué de la caída, cuál es el motivo. Si por ejemplo un amigo te manda tonterías y medias, y bien usted tiene por qué bloquearlo, eliminarlo, eliminar su número de teléfono de, no sé, de todos los aparatos, que no tengan ningún contacto con usted y no salir con esas personas. En la regla 13 para el discernimiento de espíritus nos dice Santo Ignacio: cuando el enemigo de naturaleza humana trae sus astucias y suasiones al ánima justa, desea que sean recibidas en secreto, mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, le pesa mucho al demonio, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Y especialmente se aplica a la castidad ese sabio consejo. Cuando manifestemos con sencillez y humildad esas tentaciones a nuestro director o confesor, quedamos avisados a tiempo de los peligros a que nos exponemos y aplicamos los medios que nos indica. Y tentación descubierta es tentación vencida. Tentación descubierta es tentación vencida. Pero si confiados en nuestras propias luces, no decimos nada de lo que nos pasa, con pretexto de que no es pecado, fácilmente caeremos en los lazos del seductor. Otro punto para guardar la castidad es la mortificación, guardiana de la castidad. Recordemos aquí lo que directamente se refiere a nuestro sujeto. Como el veneno de la impureza se entra por todos los resquicios, se han de mortificar los sentidos exteriores, los interiores, los afectos del corazón. Entonces hace falta mortificar el cuerpo a menester de ser disciplinado y obligado a que esté sumiso al alma. Castigo mi cuerpo, lo redujo a servidumbre, para que después de haber predicado a otros yo no sea reprobado, dice San Pablo. Desde el principio se dice la necesidad de la sobriedad y a veces del ayuno, de algunas prácticas exteriores de penitencia, como también la necesidad en ciertas ocasiones, sobre todo en la primavera, de un régimen emoliento para aplicar el bullir de la sangre y los ardores de la concupiscencia. No se ha de descuidar cosa alguna para asegurar el dominio del alma sobre el cuerpo. Muy interesante esto. No se ha de descuidar cosa alguna para asegurar el dominio del alma sobre el cuerpo. Cada vez que uno cede, el cuerpo, las pasiones ciegas se hacen más tiránicas. Nunca se ha de dormir demasiado. En general, no debemos quedarnos en la cama de la mañana, cuando nos despertamos y no podemos volver a dormir. Nos hace falta salir de la cama. Cada uno de los sentidos del cuerpo ha menester de ser mortificado. El santo Job había hecho pacto con sus ojos para no mirar jamás a quien pudiera ser para él materia de tentación. Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos, no mirarme en muchacha, en mujer. El eclesiástico recomienda mucho que no se mire a las muchachas mozas y que se aparte la vista de las mujeres compuestas, porque muchos se perdieron por la hermosura de la mujer y con ella se enciende como un fuego la concupiscencia. Eclesiástico 9, 5, 8 y 9. También debemos modificar la lengua, el oído, modificarlos. ¿Por qué? Porque la conversación lleva algo más. Este recato no existe muchas veces, ni aún entre gente cristiana. Las costumbres de leer novelas, de ir al teatro, hoy nuestro autor diría la costumbre de leer novelas sí malas, periódicos, revistas de vanidades, su nombre lo merece, vanidades, ¿no? Y también de mirar películas y todos estos audios y vídeos que hoy circulan, ¿no?
es causa el hecho de tener costumbre de las películas, de las telenovelas, del Facebook, de todas esas cosas de hoy, y bien es causa de que hable con harta licencia de muchas cosas que se deberían callar. Y también gusta mucho a la gente de estar al corriente de algunos escándalos mundanos, ¿no? Entonces, alejarnos de todo esto. Es muy importante. También buscar modificar el tacto, en el sentido especialmente peligroso. Bien lo había entendido un santo cuando escribía: más que nunca, Señor, os consagro mis manos, os las consagro hasta hacer escrúpulo de la menor cosa, estas manos que recibirían dentro de 3 días la consagración sacerdotal, dentro de 4 habrán tocado, sostenido, alcanzado vuestro cuerpo y vuestra sangre. Quiero respetarlas, venerarlas como instrumentos sagrados para vuestro servicio y altar. Quien se acuerda de que por la mañana tuvo en sus manos al Dios de toda santidad, siéntese más inclinado a guardarse de todo lo que podría manchar la pureza. Entonces, guardar sus ojos, su boca, su tacto, su mano. No menor daño que los exteriores pueden causar los sentidos interiores, aunque andamos con los ojos bajos, no dejan de perseguirnos recuerdos importunos, haciendadores de imágenes. Dolíase de ellos San Jerónimo en medio de la soledad del desierto, cuando a pesar del ardor del sol y de la pobreza de su celda, se sentía transportado por la imaginación en medio de las delicias de Roma. Entonces, mortificar su imaginación, y por eso no llenar nuestra imaginación de estas cosas absolutamente inútiles. Para evitar esas imaginaciones peligrosas es muy conveniente no leer novelas ni comedias como se describen al vivo las pasiones humanas, o digamos películas, no menos películas. ¿Para qué tener? Si el Facebook, si el teléfono, si no sé, la tele, etcétera, es para ti una ocasión de tentaciones, hace falta alejarse de estas cosas o usarlas en lo mínimo posible para no tener estas tentaciones. Tenemos también que mortificar el corazón. Es una de nuestras más nobles potencias, pero también de las más expuestas al peligro. Entonces, mortificar el corazón, mortificar la imaginación, mortificar todo lo que puede hacernos daño. No hay de otra. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, aléjate de todo lo que puede ser causa de pecados. No olvidemos, el demonio es astuto y por desgracia hace lo que debe, lo debe de un cierto modo, porque él quiere perdernos, ¿no? Entonces debemos mortificarnos para no llegar a esta miseria de las miserias, que es la impureza, la lujuria, que es el pecado que más gusta al demonio. Entonces hemos dicho que la templanza debe regularizar, dominar el tacto y el gusto. Bien, la charla próxima hablaremos de este vicio opuesto a la castidad y a la virginidad, que es el pecado de la lujuria. Que Dios nos preserve. ¿Por qué? Porque San Pablo dice: tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adúltero va al cielo si no se convierte. En Efesios 5:5. Entonces, la mejor manera que los hermanos es de practicar el Evangelio. Lo dije, si nuestro Señor lo dice, se lo sabe porque lo dice, porque Él ve hasta el fin del mundo todos los hombres y todos los pecados que pueden cometer y que cometerán. Entonces, tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, aléjate de esto. Y es una grande lástima que estos modernistas protestantizados, de hecho, en la iglesia, como Lutero quiso eliminar el sacerdocio, laicizar a los sacerdotes y hacer sacerdotes a los laicos. Es una mentira, es una trampa del diablo, ¿no? Y bien, hoy eliminaron la diferencia prácticamente entre el sacerdote religioso, religiosa y los simples fieles. No es normal. Cuando una muchacha
200 metros ve que una persona, un hombre ahí está con su hábito santo, con su túnica de religioso, de su sotana de sacerdote, dice ya, esto no es para mí, punto. Pero si es un simple laico que ni sabe que es sacerdote o seminarista, puede tener, digamos, algo noble, dice, quizás se podía ser mi esposo. Bueno, entonces, esto de haber quitado el hábito santo, que es bandera, baluarte, bendición y protección, bien, fue una trampa del diablo en la iglesia, y por desgracia hoy, a pesar de que el derecho canónico de la iglesia dice que todo clérigo, todo sacerdote, diácono, seminarista debe llevar un traje clerical digno, y bien, la mayoría de los sacerdotes en los lugares son desobedientes a la ley de la iglesia. Son de la iglesia y se visten como de civil. Un día dije a un padre, yo ni supe cuando entré en esa librería que usted era sacerdote. Después me lo dijo, sí, pero ahí la policía sabe que es sacerdote, los vecinos saben, sí, pero y todos los demás que entran ahí que no saben qué. Entonces, el hábito santo, es verdad que el hábito no hace el monje, como dice el proverbio, pero ayuda a hacerlo y lo protege. Lo protege. Entonces, los que han eliminado la sotana y el hábito santo, bien, realmente son enemigos de la iglesia. O son unos necios de primera, unos ignorantes de primera, o unos perversos. Y tenían muchas víctimas. Por ejemplo, en unos seminarios, cuando un seminarista lleva su hábito santo, hasta se burlan de él, los mismos seminaristas, los mismos sacerdotes. No, quíteme esto. ¿Y por qué? Si me doy a Dios, significa que estoy consagrado, ya no soy del mundo. El que deja padre, madre y todo y del mundo para seguir así a Cristo, y bien tiene que manifestarlo con su hábito, que es un sacramental, de hecho, es un sacramental que atrae a los buenos, aleja a los malos. Entonces, que los hermanos pidamos al Señor misericordia por todos los escándalos que hay, los pecados que hay, que nos mantenga en la santa pureza, en la castidad. Y la próxima vez vamos a estudiar el vicio opuesto, que es la lujuria, y cómo protegernos de esta peste. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de reenviar estas charlas a sus contactos, a sus amigos, diciéndolo que se suscriban, y suscríbanse ustedes también a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional.